7 en adelante. Segunda carta de Pablo a los Corintios, versículo 7, dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto, procuramos también ausente o presente serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta mañana los resultados de vivir para agradar a Dios. Resultados de vivir para agradar a Dios. Acá Pablo está haciendo, hermanos, o más bien está expresando que dadas las riquezas de Dios para con el creyente, y dado también el futuro que a cada creyente le espera con respecto para dar cuentas a Dios de lo que hizo y no hizo mientras estuvo en el cuerpo o mientras estuvo en esta vida, el apóstol da una palabra importante y es la siguiente, la cual dice que la lucha, el trabajo, el empeño de cada creyente debe de ser tanto presente y ausente, serle agradable a Dios. Esa debe de ser siempre una lucha, un anhelo, un deseo de la vida de cada uno de aquellos que ya hemos sido alcanzados por su gracia. Razones suficientes tenemos, como dije luego que empecé a hablar, las bendiciones que para nosotros se esparcen en esta tierra. Bendiciones en tener paz, bendiciones en tener una esperanza que no avergüenza, y también las bendiciones que en ese futuro eterno vamos a experimentar, como es el tribunal de Cristo. En este caso, tanto Pablo está expresando una estancia acá en la tierra, y esa estancia o estancia allá en el cielo, la recomendación de él es que sea en el cuerpo o presente y no presente, le seamos agradable a Dios. Eso es un asunto que cada creyente tiene que esmerarse en ello, porque hay razones, como decíamos, ¿verdad? Pero claro que esto es una lucha que cada creyente mientras viva tiene que llevar a cabo. ¿Cuál lucha? La lucha de esmerarse en agradar a Dios. Razones, ya lo dije 2 veces, por las cuales debemos nosotros preocuparnos por agradar a Dios. Pues de estas actitudes de agradar a Dios o no agradarlo, depende el éxito tanto espiritual como el éxito en todas las áreas de la vida mientras estemos en esta tierra. Eso debemos de entenderlo muy bien, que
de eso depende, lo voy a repetir, el éxito tanto en los aspectos de esta vida como en los aspectos espirituales. Va a depender eso de cómo nosotros agradamos a Dios, de cómo nosotros nos esforzamos por vivir vidas que agraden a Dios. Para dar un pormenor o algunos pormenores de qué manera es que el creyente debe de agradar a Dios. Aunque en una generalidad nosotros comprendemos, ¿verdad? Así vagamente qué significa agradar a Dios. Pero es importante que por lo menos puntualicemos algunas frases para que veamos nosotros si vamos coincidiendo en esto que voy a mencionar. La pregunta es, bueno, ¿de qué manera pues el creyente debe de agradar a Dios? Bueno, en primer lugar, el creyente, la manera como va a agradar a Dios es vivir para hacer su voluntad. Eso es algo de que debe de estar muy claro en cada uno de los creyentes. Que cada uno de nosotros vivamos esta vida para hacer la voluntad del Señor. Dice el Salmo número 40, versículo número 8, hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. Es decir, hay un agrado del salmista cuando dice hacer tu voluntad me agrada o me ha agradado. Es decir, es una reciprocidad que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios se agrada y por ende se agradan nuestras almas. Hay esa reciprocidad. Pero vamos a ir más adelante. Por ejemplo, vivir para hacer la voluntad, usted me preguntaría, descífreme entonces, ¿qué significa eso de vivir para hacer la voluntad de Dios? Por ejemplo, para mencionar algunos detalles, hacer la voluntad del Señor sería, en términos así bien prácticos, es como que nosotros como creyentes tratemos de vivir una vida en santidad para Dios. Eso ya está más definido. Ya no es así tanto generalizado. Quiere decir que lo que puede entenderse como es hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad, vivir una vida que, hermanos, esté totalmente definida de lo que son los aspectos de este mundo. Porque el significado de lo que es santidad, pues todos nosotros lo conocemos, que es, el significado es puesto aparte. Por ejemplo, esta mañana nos trajeron algunos hermanos que aman como todos nosotros amamos a la iglesia, ¿verdad? Nos sorprendieron acá con este regalo de estas flores preciosas que trajeron los hermanos. Bueno, quiero tomarlos como ejemplo. Estas flores fueron prácticamente definidas para traerlas al templo, apartadas para que estén acá en donde estamos predicando la palabra. Y eso significa lo que es santidad, vivir una vida de santidad, apartados. Así como le pongo el ejemplo, esto
estas flores pudieran estar en otro escenario, pero las apartaron, igual santificaron para ponerlas en este lugar. Entonces nosotros como creyentes debemos de entender que la voluntad de Dios se hace cuando nosotros vivimos aparte, es decir, definimos una vida dentro de lo que es la vida de este mundo, o la vida como la desarrollan las personas en este mundo que no tienen a Dios, pero nosotros ya vamos a hacer la voluntad de Dios viviendo una vida que esté aparte para Él. Por ejemplo, el capítulo número 12 del libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, en el versículo número 1 dice, fíjense, lo voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el verso 2, si lo puede chequear, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo está expresando que el creyente va a mostrar que está haciendo la voluntad de Dios cuando presente sus cuerpos, estos cuerpos que están prácticamente ya bajo el control del Espíritu Santo. De eso se trata. Vuestros cuerpos deben de presentarse en sacrificio. Dicho de otra manera, la vida del cristiano ya no es la vida pasada. Todo creyente debe de saber que, como dice el mismo apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Esa es la realidad de un verdadero creyente. O sea, no puede haber una dualidad. Yo no estoy diciendo que no hay imperfecciones. Claro que las hay, las imperfecciones ahí estarán. Pero nuestra tendencia no va a ser abonar las imperfecciones, sino que la tendencia de todo creyente será agradar a Dios, y la manera como se agrada es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, se está refiriendo a este sistema. O sea que nosotros debemos, como la misma palabra Juan dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, eso debe de quedar bien claro y debemos de entenderlo con prontitud cada uno de los que ya somos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, somos ya otra estirpe. Somos una raza redimida. Somos un pueblo privilegiado. Dice Pedro, somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. Es decir, no somos ya del montón. Somos una estirpe preciosa para Dios. Entonces vamos a, como el punto del mensaje hoy esta mañana es, los resultados que se obtienen cuando se vive para agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Vivir para hacer la voluntad. ¿Qué significa vivir para hacer la voluntad de Dios? Es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dicho de otra manera, tener una definición de lo que nosotros somos. No podemos tener una dualidad
en ese término que se entienda. Nosotros siempre tenemos que marcar la diferencia. Eso es santidad. Marcar, dice el Señor, dijo cuando estuvo en el monte, les dijo a los discípulos cuando él estuvo exponiendo el sermón del monte, que se le llama, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que ya nosotros somos luz. Debemos de ser luz. Y vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser el sabor, la sal que permite que esto no se arruine, es decir, este mundo. Donde hay una luz, donde hay sal, la sal sazona, la sal preserva. Eso tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Pero continuemos entonces con lo que en este caso decíamos. Vamos entonces para ir descifrando qué significa agradar a Dios. Debemos de vivir en este ámbito de santidad, apartados para Dios. Por otro lado, debemos de ser nosotros, amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios siempre trajo en sus enseñanzas y quedaron bien claras en sus principios. Eso agrada a Dios. Eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, dijo el Señor allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba en esa oración, en el verso 21, Padre, dice, te pido no por el mundo, sino te pido por ellos. Y te pido que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Eso implica la voluntad de Dios. Esto es bueno que lo vayamos nosotros viendo, porque vendría siendo como una radiografía para nuestra vida esta palabra que estamos escuchando. Porque si el deseo de Dios es que seamos uno, así como Él, como Cristo es uno con el Padre, bueno, entonces eso es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una misma fe, porque tenemos un mismo Salvador y porque vamos a tener un mismo lugar en ese futuro eterno donde vamos a vivir. Entonces necesitamos, hermanos, convivir, necesitamos unirnos. Padre, que sean uno así como nosotros. Otro aspecto de lo que significaría ser la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser gente que perdonemos. Si preguntamos nosotros, si nos sinceramos y vamos preguntando si en nosotros hay perdón de aquellas personas que por cierto siempre van a estar, o aquellos asuntos que siempre estarán en el entorno, en el ambiente, que harán mucho daño de una o de otra manera a nuestra vida. Pero cuando nosotros no perdonamos, no podemos nosotros agradar a Dios. Porque cuando Dios dice que nosotros debemos de perdonar, no lo está diciendo de una manera, diríamos, filosófica. Lo está diciendo de una manera que Él mismo la practicó. El mismo Señor fue el que fue bofeteado. El mismo Señor fue el que fue vituperado. El mismo Señor fue el que fue escupido. Pero ¿cuál fueron las palabras del Señor? ¿Cuál fueron las palabras del Señor con sus verdugos? Las palabras últimas del Señor fueron: Padre,
¿Está conmigo, iglesia? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Padre, perdónalos. Es decir, ahí nosotros estamos viendo el ejemplo. Entonces, hacer la voluntad del Señor es perdonar. Hay un discípulo que no fue apóstol ni fue discípulo del Señor, pero fue un discípulo de la iglesia que se llama Esteban. Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allá por el 50 y pico de versículos 60, hermanos, cuando él está muriendo, él retoma las mismas palabras del Señor. Es que la vida del creyente, hermano, yo siempre he insistido que es otra cosa. La vida cuando ya nos denominamos o cuando ya hemos tenido un nuevo nacimiento, las cosas viejas deben de haber pasado. Y nosotros tenemos que irnos perfilando en una línea diferente. Porque de lo contrario, entonces no es cierto. Por ejemplo, ese joven que fue diácono de la iglesia del inicio, dice que cuando también los que estaban lapidándolo, dice que en lugar de proferir maldición sobre los lapidadores, las mismas palabras del Señor, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que eso significa hacer la voluntad del Señor. Podemos preguntarnos nosotros, como dije, esto viene siendo como una radiografía esta mañana. Pudiéramos preguntarnos, hagamos un ejercicio, porque a aprender venimos. Hagamos un ejercicio a ver de aquellas personas que nos han dañado, de aquellos que nos han ofendido. Si nosotros estamos en el lineamiento de lo que es hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios, preguntémonos si usted ya perdonó a ese padre que le ha, que no ha sido consecuente según usted para con su vida. Estoy hablando de esos hijos que dicen ser creyentes. Estoy hablando de esos padres si han perdonado a sus agresores. Estoy hablando de esas personas que fueron agredidas, pero que dentro de sus corazones lo que hay es venganza, lo que hay es odio y no hay perdón. Entonces, en ese sentido vamos mal. Pero sigamos, necesitamos entonces, en este caso, hermanos, ser personas que perdonen. El Señor le dijo a los discípulos allá en el capítulo 18 de Mateo, verso 21, es que el Señor los discipuló. El Señor les enseñó la ley del reino, que la ley del reino es la ley de la gracia, ya no es la ley de Moisés. Y la ley del reino le dijo: perdonen. ¿Cuántas veces, preguntó Pedro, debo de perdonar? 7 veces, Señor, a mi hermano. No, le dijo, tienes que perdonarlos 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 70 veces 7. Vea las dimensiones de la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros siempre asociamos la vida cristiana con venir a un local de una iglesia, con tomar una Biblia, ponernos algunas ropas o unos atuendos acorde a lo que demanda el lugar. No, nosotros debemos de ser prácticos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros debemos de ser prácticos en la vida espiritual. Nosotros debemos de saber que esas cosas son externas, esas que acabo de decir, pero que la realidad de lo que es la vida espiritual son estos principios, son estas cosas de algunas que estoy mencionando.
El perdón, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7, Señor, 70 veces 7. O sea que no hay forma, no hay espacio que el Señor dejara para que no se perdonara. Por ejemplo, otra manera de hacer la voluntad de Dios es el temor. Dice el Proverbio 8:13, dice, el temor es aborrecer lo malo. Eso es hacer la voluntad del Señor. Temor no se entiende el concepto de que le tenemos miedo a Dios. Temor no se entienda la idea de que Dios es cruel y que si hacemos esto, Dios nos va a castigar, nos va a dar duro. Y en esa idea nosotros, bueno, le tememos a Dios como alguien que nos puede, complicar la vida. No, el concepto o lo que significa el temor a Dios es aborrecer lo malo. Cuando yo estoy aborreciendo lo malo, ¿verdad? Eso significa que temo a Dios. Cuando viene la oferta del mal, cuando viene, hermanos, aquello que ya no es parte de lo que yo debo de practicar dentro de la vida espiritual, eso malo, eso que no va con mis principios, eso que no va con mi fe, eso yo tengo que rechazarlo. Lo que sea, por ejemplo, un adulterio, por ejemplo, un robo, por ejemplo, un odio, por ejemplo, una raíz de amargura, por ejemplo, una tentación. Nosotros debemos prácticamente rechazar todo aquello que afea, porque yo le voy a decir una cosa, digamos en términos así generales, Dios nos ha limpiado con su bendita sangre. Nosotros somos personas a quien Dios les ha puesto una vestimenta nueva. Nosotros ya fuimos revestidos, amén, tanto como hemos sido renacidos, porque hemos nacido 2 veces. Cada creyente verdadero ya tuvo el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual, pero también tenemos la vestimenta, el revestimiento de las cosas viejas por un vestir nuevo. Nosotros fuimos vestidos con la justicia de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Nuestra vestimenta ahora es la justicia de Dios. Y esa vestimenta es blanca, entendámosla de esa manera. Esa vestimenta es pulcra, esa vestimenta es santa. Pero cuando nosotros no tememos a Dios y aceptamos y abrazamos aquello que ya no debemos de abrazar, manchamos esa vestimenta. Así que véase su vestimenta, si la anda limpita o la anda toda parchada. Por eso dice el proverbio, el temor a Dios es aborrecer lo malo. Todo aquello que no vaya con nuestra fe es de aborrecerlo. Eso significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ya voy finalizando para que luego entremos a la aplicación. Hacer la voluntad de Dios también, hermanos, implica lo que sería la no venganza. Dice Pablo, cuando habla a los romanos, por supuesto, Pablo retoma estos versículos cuando dice Pablo que es de Dios, dice, mía es la venganza. Nosotros no podemos vengarnos de nadie. Pero ¿cómo puede ser que seamos tanto así? Bueno, eso es ya el diseño para una vida nueva. Porque el mismo apóstol Pablo habla en su capítulo 12, verso 19. Aquí mismo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad
dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas personas de nosotros estamos siempre buscando una oportunidad para vengarnos? Cuando estamos buscando una oportunidad para vengarnos, estamos manchando nuestra vestimenta. Cuando estamos buscando una oportunidad para vengarnos, para sentir la satisfacción que ahora sí podemos sentirnos libres porque vimos el mal sobre el que nos hizo mal. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí no estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí estamos haciendo la voluntad nuestra. Porque mía es la venganza, está claro. Y eso fue lo que nosotros podemos ver en términos generales, hermanos, con respecto a los apóstoles, por decir algo, a los profetas antiguos. Usted no ve ni en los profetas antiguos, usted no ve en Abraham, patriarcas, usted no ve en todo ese tipo de gente, hermanos, y mucho menos en el periodo de los apóstoles a hombres de esos buscando la venganza. Por ejemplo, es impresionante que cuando sale Pedro o los apóstoles salen de estar presos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, hermanos, y los libera el ángel y les dice: vayan a predicar. Usted, si ellos hubieran expresado una expresión, valga la redundancia, de maldición sobre los que lo habían azotado y los que los habían puesto preso, apareciera en la palabra, pero en la Biblia no aparece que ellos dijeron, sino más bien se sintieron contentos y se sintieron indignos de padecer por Cristo y se fueron a predicar la palabra. Hagamos un ejercicio, preguntémonos quiénes son esas personas que nos han ofendido. Y nosotros no podemos perdonar y nosotros queremos vengarnos, pero la Biblia dice: mía es la venganza. O sea, ellos nunca se vengaron. Usted no ve a un Abraham vengándose. Usted no ve a un Moisés vengándose. Usted no ve a un Pedro vengándose, a un Pablo vengándose. Más bien, cuando los mismos judíos, cuando él andaba en las misiones de su ministerio, lo que hacía él era orar por sus paisanos. Y eran los paisanos los que lo perseguían. Y eran los paisanos los que lo metían preso. Y él habla, dice: yo quisiera, dice, ser anatema yo, porque si fuera posible que mis paisanos pudieran conocer la fe. Es decir, se identificaba, él quería ser, hermanos, apartado con tal que aquellos que le hacían daño. Ese es el evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La obediencia en todos los términos significa hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve, hermanos? Por ejemplo, alguien dice que, vamos a ver, alguien dice que cuando agradamos a Dios, cuando nosotros queremos obedecer a medias y no en su totalidad en las cosas que hay que obedecer. La Biblia dice que debemos de ser apartados, debemos de obedecer. La Biblia dice que debemos de ser santos, debemos de obedecer. Y sucesivamente la Biblia nos habla de todos los parámetros como nosotros debemos de desenvolvernos en la vida. Pero una de las maneras como agradamos a Dios es viviendo en la obediencia. Por ejemplo, leemos en el libro de Samuel, digamos,
Hablamos en el caso del libro de Samuel, y lo que nosotros vemos con respecto a el libro de Samuel es cuando Saúl, hermanos, se le dijo lo que tenía que hacer, pero Saúl desobedeció. ¿Y qué sucedió cuando Saúl desobedece? ¿Verdad? En el capítulo 15, verso 21 del primer libro de Samuel, le dice el Señor: Dios no se agrada con sacrificio, para resumirlo. Dios no se agrada con sacrificio, sino más Dios se agrada con la obediencia. La obediencia es un punto importante por el cual debe de luchar el creyente para ser obediente. Obediente en todo aquello que se entienda que Dios desea de nosotros. Pudiéramos hablar de la firmeza en medio de las pruebas. Es otra parte de la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos flojos. Dios no quiere que nosotros seamos pusilámines. Dios no quiere que nosotros seamos duales. Dios quiere que en medio de las pruebas, damos un amén. Dios quiere que en medio de las tormentas nosotros nos mantengamos firmes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que nosotros nos mantengamos firmes en medio de las pruebas. Eso, entiéndase como hacer la voluntad de Dios. Job se mantuvo ahí firme. Eso agradó a Dios. Todos esos aspectos van agradando a Dios. Eso agradó a Dios. Cuando vamos a ver, cuando José estuvo firme en medio de su avalancha, hermanos, no se movió, tuvo tentaciones, estuvo de esclavo, estuvo con todas las intemperies, pero no encontramos nosotros en la palabra que José se quejara. No encontramos en la palabra que José dijera: ¿por qué me tocó este destino? Yo no merezco esto. Yo renuncio a ese Dios. Yo renuncio a la descendencia de mis padres, porque no puede ser que ese Dios tan grande y tan maravilloso que nos cuentan nuestros padres me tenga en estas condiciones. No dice la palabra. José se mantuvo firme en medio de las pruebas. Esa es la voluntad del Señor. En medio de las tentaciones, Pablo, cuando estuvo preso en Filipo y estuvo con su compañero Silas cantando himnos a Dios, aún en las condiciones en las que estaba. Bien, hermanos, entonces no terminaríamos, pero veamos ahora. Cuando nosotros vivimos también para servir a Dios, eso también significa hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque involucra el servir, porque no tiene sentido entonces. Si Dios ha hecho una obra tan grande, y como dice aquel canto, ¿cómo podré pagarte, Señor? O sea, el canto es bonito, la letra es bonita, pero la mayoría de gente, bueno, yo creo que ya ni se recuerdan de esos cantos, pero la letra sí dice, porque los que arreglan cantos se pintan para hacer cantos. Hay unos cantos que dice: yo quiero ser como David, pero no dice quiero tragarme la copa que se tragó David. No, quieren ser como David en el éxito. Amén. Así se acomodan las letras de esos cantos. Y ese yo: ¿cómo podré pagarte, Señor? Sirviendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Con qué le vamos a pagar al Señor lo que ha hecho por nosotros? ¿Con qué le puedo pagar yo? Y no le voy a pagar al servir, sino que le voy,
por lo menos va a ser una actitud de gratitud. Señor, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, aquí está mi inteligencia, aquí están mis títulos, aquí están mis capacidades, las pongo a tu servicio. Preguntémonos si coincidimos nosotros en estos asuntos. Si solo somos cristianos turísticos. Preguntémonos. Porque ya vuelvo a decir, y esta es una frase que la voy a patentizar, no es solo asistiendo a un local de una iglesia lo que nos identifica como creyentes, es haciendo su voluntad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es haciendo su voluntad para vivir para su servicio. Ahora, de esta manera es como Dios se agradará. De esta manera. Vaya, si usted lo fue anotando o se le fue grabando en su mente, usted haga un análisis de estos puntitos y evalúese. Porque ya viene lo otro. Porque, por ejemplo, si nosotros no estamos agradando a Dios, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. Por eso decíamos los resultados de agradar a Dios. Pablo dice, sea ausente y presente, mi lucha debe de ser agradar a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que agradar a Dios? Sería una pregunta. Hermano, luego de ¿cuántos años tiene usted de vida cristiana? ¿Cuánto tiempo tiene de vida cristiana, hermano? Bueno, yo tengo 1 año, 2 años, 3 años. Pero fíjese que ya me aburrí, ya me cansé de estar agradando a Dios. El agradar a Dios no es ninguna carga. Había que preguntarle a la esposa que ama a su esposo o viceversa si el servirse el uno al otro es una carga. Había que preguntarle, excepto que no se amen o que estén por conveniencia. Pero la esposa que ama a su esposo le sirve, pero no es una carga, le sirve con amor, le sirve porque son una sola carne. Damos un amén. Entonces el servicio, es decir, ya me cansé, hermanos, de todos estos aspectos que dice usted, que hay que ser santo, que debemos de ser perdonadores. Ya me cansé, ya no, yo quiero vengarme, yo ya no puedo seguir sosteniendo eso. Entonces hay algo malo ahí, porque cuando hay amor, el amor todo lo puede. Y no es ninguna carga aplicar aquellas cosas que agradan a Dios. Es más bien es una satisfacción. Eso es lo que dice el Salmo 40. Dice el verso 8 que es un deleite agradar a Dios. Es un deleite agradar a Dios. Damos un amén, iglesia. No es una carga. Ahora viene lo serio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo entonces le vamos a agradar? Todo el tiempo de su vida. No son 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A los 20 años ya tiró la toalla. Entonces algo malo hay ahí. ¿Bien es o no es? Porque en el capítulo 5, versículo 24, si no estoy mal, hay, hermanos, una referencia de un hombre que se llamaba Enoc. Dice, vivió Enoc 365 años y caminó con Dios y agradó a Dios. Tantos años, sí, toda la vida es que hay que agradar a Dios. Por eso, por lo menos uno de pastor, uno pues iba conociendo todo el comportamiento de las ovejas. Dice, ¿será que este ama? ¿Será? Este ya lo veo ya con la ala quebrada. Y uno va viendo el comportamiento de las ovejas. Dice, este ya se le acabó la batería. A este ya no tiene gasolina. A este ya se le acabó las lágrimas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿cómo puede ser
que se me acaben las lágrimas? ¿Cómo puede ser que se me acabe la gratitud de servirle a Dios? Si muertos éramos y ahora vivimos. Éramos bastardos y ahora somos adoptados por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no le voy a servir a ese Dios? Entonces viene y se aburre. Pero Enoc le sirvió 300. Por eso yo no soy de acuerdo de aquello. Yo conozco a muchos de ustedes que yo los conocí cuando empezaron sus vidas cristianas. Eran exigentes con ustedes mismos, pero los he visto que van bajando, que van bajando, que van bajando. Pero eso es normal. No, no es normal. Si en el matrimonio las atenciones, el amor, el cuidado, la reciprocidad va cambiando, ese matrimonio está en la línea de la destrucción. Así de sencillo. Entonces, cuando vamos nosotros dando ya solo hálitos de vida cristiana, la cosa está mal. ¿Qué es lo que tenemos? Yo no digo que no llegan momentos de valle. Yo no digo que no llegan momentos de enebros. Sí, claro, le llegaron a Elías, pero no es quedarse en los enebros, es levantarnos, es seguir hacia adelante, es batallar, es honrar. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Es levantarnos, porque el amor todo lo puede. Entonces el agradar a Dios es todo el tiempo. ¿Se acuerda cuando usted oraba y sentía la presencia de Dios? Hágase la prueba. ¿Cuánto tiempo tiene de no sentir nada de Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Falló Dios? No. Hemos dejado de agradarlo, que es otra cosa. ¿Se acuerda cuando se ponía su uniforme? Si en el caso de los que servimos, ¿se recuerda? Con temor y temblor. Pero ahora se desnaturalizó la cosa. ¿Qué pasó? ¿Es eso agradar a Dios? No, no. ¿Cuánto tiempo vamos a agradarle? Toda la vida que se viva. 365 años vivió Enoc y caminó con Dios. ¿Cómo aguantó ese caminar con Dios? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se entiende? A mi papá le dijeron una vez, mi papá por lo menos nos dio a nosotros muchos principios, y le agradezco a mis padres. Por ejemplo, yo cuando crecí, yo vi a mi padre fiel a mi madre. Pero me recuerdo pequeño, andaba con ellos, que una señora le dijo, él se llamaba Antonio, que en paz descanse. Antonio le dijo: ¿y todavía vivís con Marcela? Le dije, que Marcela se llamaba mi madre también, que en paz descanse. ¿Todavía no te has aburrido? No, es que el que ama no se aburre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que ama no se aburre. Aunque la mujer, aunque el hombrecito esté todo canteado y todo panzoncito, ella siempre ve bonita esa panza. Y aunque la hermanita esté toda desnivelada y con un montón de cuerdas que ya andan por fuera, el otro ve esas, qué bonitas esas cuerdas, dice. No hay aburrimiento, hermano. Entonces el que está en el Señor, ¿cómo se va a aburrir? Tiene que servirle toda la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora, por eso vamos a ver en la naturaleza vieja, o en la naturaleza que cargamos nosotros como creyentes, hermanos, esta naturaleza se opone a que nosotros querramos o luchemos por agradar a Dios. Hay una oposición de esta naturaleza. Entonces, como muchos vamos cediendo a lo que es la naturaleza vieja, lo que es la naturaleza caída, esto trae consecuencias. Vamos a ver.
Porque la gran mayoría de creyentes, hermanos, en muy poco agradan a Dios. Yo con todo mi corazón le pido que se acuerde de lo que hemos estado hablando. Usted lo anota y dice usted, estoy asimilando esto que dijo el hermano. La gran mayoría de creyentes, estamos hablando de creyentes, hermanos, muy poco agradamos a Dios. Ahora, fíjese bien, el no agradar a Dios, vea lo que voy a decir. El no agradar a Dios es contraproducente. ¿En qué sentido es contraproducente? Es contraproducente para los creyentes. Entonces, ¿cómo está el asunto? Explíqueme. Vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la razón por la cual Dios nos mete a muchos en grandes disciplinas. Ese es el problema. No escuché, dice aquel. El problema es que cuando nosotros no estamos en una dinámica de agradar a Dios, luego nos descuidamos y en lo poco y en lo menos que pensamos es en agradarlo, Dios nunca se va a quedar sin hacer nada. Es ahí donde vienen, hermanos, por eso dije que es contraproducente. Por eso usted debe de luchar. Y tal vez no luchar no sería la palabra, porque eso sería como imposición. Debemos de procurar, más bien, no debemos de desenfocarnos para agradar a Dios, porque eso es bueno, pero no hacerlo es contraproducente, como decíamos, porque vienen pues las disciplinas del Señor. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo número 12 verso 6, dice ahí con toda claridad, dice que Dios disciplina a los hijos. A los hijos los disciplina. ¿Por qué los disciplina? Porque son hijos. ¿Y cuál es la razón de disciplinar? ¿Cuál es la razón? Yo no puedo, hermanos, diríamos sugerir, si pudiera sugerir a una persona extraña que no sean mis hijos, pero los hijos bajo la cobertura del padre se requiere que se discipline. Y el padre lo va a disciplinar porque no está haciendo cosas que le agraden. ¿Por qué le cae una disciplina de un padre al hijo? Porque le ha desagradado. ¿Se entiende, verdad? Usted no le va a ir a comprar un regalo a su hija cuando la muchachita viene comidita de ajuste. No, usted la va a disciplinar. ¿Por qué la va a disciplinar? Porque es su hija. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O la disciplina, le dice, ay mi amor, esperando el nieto estaba, y la niña tiene 12 años. Esperando mi nieto estaba, mi amor. O que viene el muchachito con algo robado de allá de la calle o de allá del colegio y dice, venga mi amor, ¿y a dónde logró conseguir esto? ¿Cómo lo logró? Mire, yo se lo iba a comprar, pero qué bueno que usted se lo trajo. ¿Ah? Ese no es padre. El padre le dice, venga para acá. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Cómo adquirió esto? Y luego lo disciplina, porque son los padres que van a disciplinar a sus hijos. Damos un amén. De un amén, levante la mano los que tienen al Padre Dios como su Padre eterno. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el versículo número 6 de Hebreos? ¿Qué es lo que dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo, azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. ¿Y por qué los azota? Vamos a ver si me lleva el hilo. Quiero hacer la prueba. ¿Por qué los azota? Vamos a ver por qué. ¿Por qué? No.
Porque son hijos, porque no le están agradando. O sea que no crea usted que uno es absoluto, hermanito. Y si quiere una prueba, revise la batalla que ahorita está metiendo. Si quiere una prueba, vea por dónde ha andado. Si quiere una prueba, haga una prueba usted personal. ¿Por dónde, por qué estrechos, por qué callejones estrechos ha caminado? Probablemente hay disciplina de Dios. El que tenga oídos, oiga. Amén. Al que ama, lo azota. Lo azota. Bueno. Dice Juan en su capítulo 15, el pámpano que no lleva fruto lo poda, y el que lleva fruto lo poda más para que lleve más fruto. Eso es disciplina. Disciplina. Como no tiene fruto, le vamos a pegar una buena ordenada. David fue disciplinado y fue una disciplina dura. Acán fue disciplinado. Ananías era un cristiano con su mujer Zafira y desagradaron a Dios, y Dios los ejecutó, los mató en la misma iglesia. Es que nuestro Dios no es un Cristo de palo, de arcilla. Nuestro Dios no es una cosa abstracta, absurda, hermanos, mitológica. Nuestro Dios es un Dios, es una persona real. Nuestra persona es una persona, hermanos, que siente, que razona y que tiene voluntad. Es una persona. Entonces es una persona que nos ama. Él nos recogió de allá de la calle. Allá estaba yo en la calle. De allá me agarró, me limpió, me puso cántico nuevo. Soy sus hijos, somos sus hijos. Pero ahora Él nos llama a que le agrademos. Y si no le agradamos, ¿viene qué? Ajá, y mamadita. Y fuertes a veces. ¡Pau! Al hermano Ananías, allí cerca del pastor cayó. ¿Y así es Dios? Sí, así es Dios. No, por eso es que tenemos que tener claro el concepto de Dios. Gloria al Señor. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que andar en el Espíritu. Porque en la pura carne no vamos a poder, hermanito. ¿Verdad? Romanos, váyase a Romanos y con esto finalizamos. En el capítulo número 8, verso 6, corriendo, dice, oiga bien, de un amén los que están despiertos. Ay Dios, la mayoría está dormida. De un amén los que están dormidos entonces. Porque el ocuparse, se lo voy a leer desde el 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y, verso 8, y los que viven según ¿qué? ¿Qué más dice? Ajá, y mamadita. Esos hermanitos carnudos, ¿cómo vas a agradar a Dios? Los que viven según la carne, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de impíos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creamos las condiciones para andar en el Espíritu. Yo no tengo tiempo de darle algunos pormenores, que es cómo podemos andar en el Espíritu. En la Biblia lo vamos a encontrar. Y por intuición y por el Espíritu mismo vamos a ser guiados a lo bueno. Entonces, el que anda en la carne no puede. Por eso es que uno ve a hermanos bastante así, hermanos,
bastante, eh, bastante conflictivos, hermanos bastante desobedientes, hermanos que le dice uno, hermanito, con todo cariño, hagamos esto, porque por ejemplo, lo que es el pastorado, hermano, no es que el pastor tenga, pues sí, dominio sobre los hermanos, no, todos somos siervos. Lo único que cada quien desempeña su área. La área mía es esta, la suya es aquella y sucesivamente. Pero como esta área es la de la directriz, entonces uno va viendo el comportamiento de cada hermano, sus conductas, sus acciones, sus desobediencias. Y dice, bueno, ¿qué no aprende uno en el pastorado, hermano? Uno aprende terriblemente un montón de cosas que si uno se las queda, uno se muere luego, pues porque pues sí, no. Es decir, una complejidad de las personas, ¿verdad? Uno le dice, santifíquese. No, eso, busque una comunión con Dios, lea, sirva. Y todo es algo que no tiene eco. Y en ese sentido es ahí donde vienen las dificultades. ¿Por qué se da eso? Porque poco nos esmeramos a andar en el Espíritu. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pero los que andan en el Espíritu pueden agradar a Dios. Se pueden someter a lo que está en la palabra. Usted no necesita ni de que yo le predicara. Si usted, por ejemplo, se va a leer la Biblia, si usted se pone a leer la Biblia, y no solo leerla, porque aquí no se trata de leer la Biblia, se trata de leerla y aplicarla. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí está el consejo. ¿Cómo es que debemos de desarrollarnos? Sin necesidad. Ahora vamos a ver resultados. Por eso decíamos a manera de tema, resultados de agradar a Dios. Dios nos confirma que somos su pueblo. Gloria a Dios. Dios nos confirma. Dijo en Mateo 17, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿De quién hablaba? De Cristo. Cristo agradó a Dios en todo. Amén. Él estará con nosotros en las pruebas. Fíjese, Él estará con nosotros en las pruebas. Pablo dijo allá en 2 de Timoteo 4:16, dijo, bueno, cuando me hicieron el juicio, todos me dejaron, me abandonaron cuando estaban para condenarme, pero hubo uno que no me dejó. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Resultados. Cuando Pablo estaba náufrago en medio del Euroclidón, bajó el ángel y le dijo, no temas, Pablo, que no vas a perecer. ¿Resultados de qué? De agradar a Dios. El rédito. Puro rédito, puro rédito celestial. En Filipo, Pablo, ahí estuvo el Señor con él en la cárcel. Cuando los apóstoles salieron, los metió preso Herodes, un ángel vino y los liberó. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver, yo estoy terminando, 2 minutos nada más. ¿Cómo se logra eso? Noé fue librado de la prueba. Enoc, dice, vivió 365 días y anduvo con Dios y agradó a Dios, y Dios se lo llevó. Mire qué bendición, hermanos. Noé, Elías cayó en un problema de que el país no tenía que comer, ni había agua.
y le dijo el Señor a Elías: anda al arroyo de Quered. Ahí lo llevó, ahí te voy a sostener. La gente que agrada a Dios, Dios está con ellos. En las tormentas, en las enfermedades, en las cárceles, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es así, así como lo oye. Ahí está. Y vino Elías y se fue, la obediencia. Ahí estuvo y le llevaba, bebía del arroyo. Y luego el Señor le mandaba cuervos. En la mañana carne, bueno, en la tarde también le mandaba, y le mandaba pastel. Tiene cuidados tan pequeños Dios. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. ¿Y por qué no resuelve muchas veces los problemas? Porque no hemos, dígalo. Estos son los resultados. A Moisés nunca lo dejó el Señor. A Pablo no lo dejó, a Pedro no lo dejó, a Juan no lo dejó. En sus pruebas, en sus luchas. A Daniel no lo dejó. No lo dejó, lo metieron a la cueva de los leones y los leones no se lo comieron. ¿Por qué no se lo comieron? Porque era un hombre que aún en el exilio agradaba a Dios. El que tenga oídos. Cuando tiraron a aquellos muchachos al horno de fuego, luego dijo Nabucodonosor: fueron 3 y ahí hay 4. ¿Y qué sucede? Y ese otro que se ve ahí es como príncipe, como Dios. Es que ahí estaba el ángel de Jehová en medio del fuego y no se quemaron, ni olor a quemado. Luego que salieron, esos son los resultados de agradar a Dios. Vas a ser próspero en tu trabajo, vas a ser próspero en el sueño, vas a ser próspero en la familia, vas a ser próspero en la salud. Dios te va a sacar cuando estés en el hoyo. Dios te va a liberar, porque Dios honra a los quienes. ¿Para quién vive usted? ¿Para agradarse usted? ¿Para quién vivimos? Para agradarnos nosotros. No se preocupe. Nuestro Dios tiene suficiente garrote. No se preocupe. Que nuestro Dios no es esa cara que nosotros le ponemos Diosito. Ni me le ande diciendo Diosito, porque Él no es Diosito. Es Dios grande. ¿Verdad? No se preocupe. Ahora, los que andan mal con el Señor y hoy se van a reconciliar. ¿Qué significa cuando una persona se reconcilia? ¿Qué impacto hay para con Dios? Dios se agrada, porque al reconciliarse esa persona está, vamos a ver, agradando a Dios. Y Dios al pródigo, en ese caso el padre del pródigo, lo hizo fiesta. Dios se agrada. Esta mañana, si tú no estás agradando a Dios, corrija la plana. ¿Por qué? Aquí está un jovencito que hace unos días estuvo preso. Ahí está, póngase de pie. A ver, si pudiéramos preguntarle a este joven, él no estuvo preso por ladrón ni por delincuencia, estuvo preso por casualidad, digamos. Había que preguntar si este muchacho ha estado agradando a Dios. Y que bueno, a mí me abordó después que vino y me dijo: estoy para servirle ahora a Dios. Yo creo que no hay necesidad a veces de cárceles, hermano, o de otras cosas. Siéntese, hijo, gracias. El que tenga oídos oiga. Cuando tú estás no luchando por agradar a tu Dios, no te preocupes, que Dios tiene de todo tipo de chilíos, dicen unos. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No nos preocupemos.
Pero si estamos conscientes y nos sinceramos que las cosas no andan bien, reconcíliese hoy, hombre. No siga peleando con el que no debe de pelear. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.